Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Se abre nuevamente el debate respecto a la ofensiva en represalia que ha accionado Rusia contra Ucrania. ¿Estaremos frente a una doble moral o frente a un escenario distinto? ¿Qué pasa con el derecho internacional? Hay muchos interrogantes hoy sobre la mesa que vamos a responder en el mapa de Telesur. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender cómo ha sido el ataque en represalia que ha emprendido Rusia contra Ucrania. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a la Federación de Rusia, identificada de color rojo. Ejecutó el viernes 9 de enero un ataque a gran escala contra Ucrania, identificada en nuestro mapa de color amarillo. En esta operación se han empleado armas de alta precisión de largo alcance, terrestres y marítimas, en el que destacó el uso del sistema de misil hipersónico Oreshnik, utilizado por segunda vez desde su primer ataque registrado en 2024. Este misil, que es casi imposible de interceptar, tiene la capacidad de transportar cargas nucleares. No lo hizo así en esta represalia, ojo con ese dato, que tiene un alcance de 5.000 kilómetros y con una velocidad de vuelo Mach de 10. La ofensiva también incluyó sistemas Iskander y misiles de crucero Kalibr, que alcanzaron 2 empresas de ensamblaje de drones y centros de infraestructura energética en Kiev, los cuales alimentan al complejo militar industrial de Ucrania, así como la planta estatal de reparación de aeronaves ubicada en Leópolis. Estos aspectos claves para entender que fueron posiciones estrictamente militares. Sumemos más datos. El Ministerio de Defensa de Rusia ha revelado que el ataque responde a un intento del atentado que emprendió Kiev. Un atentado terrorista, hay que decir, según la posición oficial, contra la residencia del presidente Vladimir Putin a finales de diciembre del año pasado. Según en declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov, Ucrania intentó atacar la residencia en la provincia de Novgorod con 91 drones de largo alcance. Todos estos aparatos fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas. En nuestro mapa también observamos la trayectoria identificada con líneas azules desde el norte de Ucrania, atravesando Briansk, Smolensk, con el objetivo aparente de llegar a zonas más profundas en este territorio, en Novgorod, donde está justamente la residencia presidencial. Y de color naranja se identifican los puntos que fueron interceptados, los cuales señalan que estos 49 drones fueron destruidos en la provincia de Briansk. Uno de ellos, hablamos de este dron destruido en la provincia de Smolensk, y el 41 restante destruidos en la provincia de Novgorod. Hoy vamos a analizar todo este escenario y lo hacemos junto a nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde la Argentina Cristian Lamesa, analista geopolítico. Cristian, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Un gran placer, Paola, estar nuevamente con vos y con la gente de Telesur. Sumamos también al análisis a Ana Esther Ceseña, analista internacional del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Qué placer tenerla con nosotros, señora Ana Esther. Bienvenida. Buen día, Paola, y bueno, un saludo a Venezuela. Muchas gracias, Ana Esther. Empezamos por las damas. ¿Qué representa este ataque de represalia que ha emprendido Rusia, tomando en cuenta además los antecedentes, no solamente del despliegue de su operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania, sino estos ataques terroristas que viene denunciando también el Kremlin? Bueno, mira, yo le veo dos cuestiones muy importantes. Una es que se dice mucho que Rusia está ganando la guerra en Ucrania, pero en realidad no ha deshabilitado los sitios de creación, de mantenimiento, de reparación de los drones y de las naves que están amenazando a Rusia, que están siendo lanzadas desde Ucrania para amenazar a Rusia, y que bueno, fueron algunas de las que atacaron la residencia. Entonces, una cosa muy importante es que hay que pegar exactamente ahí si se quiere tener un control de la situación, porque de otra manera, bueno,
bueno, hay una libertad para soltar drones sobre diferentes lugares de Rusia que la verdad es bien complicado detener, es bien complicado identificar y bueno, a veces se logra y a veces se estallan, ¿no? Entonces, ese es un punto. Pero otro punto que a mí me parece muy importante es que es necesario ya volver a marcar la línea, es decir, la línea permisiva o la línea de control que haga que Rusia tenga una posición frente no solamente a Ucrania, sino en términos generales, porque esta no es una guerra entre Rusia y Ucrania, este es un conflicto mucho más amplio y entonces es una manera también de marcar la frontera para ataques que han venido también desde Europa, ataques con drones que ha lanzado Gran Bretaña, por ejemplo, y también es un mensaje para Estados Unidos. De manera que no es una simple represalia, yo no le llamaría represalia, sino le llamaría un paso adelante en la estrategia Rusia para sentar posición en la región y dentro también del equilibrio internacional. Interesante lo que plantea nuestra invitada Esther Ceseña. Cristian La Mesa, ¿qué opinas al respecto? ¿En qué escenario nos coloca esta situación? A ver, esta situación, Paola, creo que nos ubica en una situación de escalada muy importante y que de hecho hay un detalle importante del que se ha hablado poco y es que, y esto según fuentes confiables, en la residencia de Novgorod, en el momento del ataque, casi con seguridad no estaba el presidente Putin en ese momento, pero sí estaba su actual pareja y sus dos pequeños hijos, Vladimir e Iván. Y esto es lo que genera supuestamente, y no me llamaría la atención, esta respuesta tan airada, porque ya es cruzar una línea roja realmente muy, muy, muy grave por parte del régimen terrorista de Kiev. Y respecto a, estoy totalmente de acuerdo con algunos puntos que tocaba la colega Ana, pero lo cierto es que si bien esta guerra es de la OTAN contra Rusia, eso es muy claro, y con el agravante que simulan no ser beligerantes, pero de hecho son beligerantes, y la respuesta que debería dar Rusia no se está dando hasta ahora, por lo menos por el momento, porque afortunadamente en el Kremlin hay gente sensata que sabe que esto se vaya de las manos puede generar desembocar en una guerra mundial de características nucleares. Es lo que no ven los belicistas, globalistas europeos, y sí ve Moscú claramente desde estos casi 4 años. Y por otro lado también ese ligero equilibrio que se está haciendo para mantener el espíritu de Alaska, ¿no? Y estar apostando a que esta situación que cambió de facto en lo que es el escenario ucraniano con la asunción de Donald Trump, que esto no se malogre, porque lo que quieren los europeos, y con esto cierro, por supuesto, es escalar, generar una guerra abierta contra Rusia, ya no esta guerra solapada, pero obviamente arrastrando a Washington de su lado. Esto también resulta interesante lo que plantea Cristian La Mesa en medio de todo este corolario que implementa la administración del inquilino de la Casa Blanca, que formaría parte también de una respuesta, como nos dice Esther Ceseña, dentro de la posición marcada de Rusia en un mensaje directo a Trump. Habría que ver qué le toca o qué papel jugará el continente europeo en medio de una posible crisis interna de la OTAN, ¿o no será tan así? De esto me gustaría hablar al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez, a través de este vídeo que circula en la red social X, vemos al representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, el embajador Vasily Nevencia, acusando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a los países occidentales de ignorar de manera sistemática los ataques que ha emprendido Ucrania contra objetivos civiles en Rusia, mientras lanzan acusaciones infundadas contra Moscú, decía, por
la respuesta que ha dado por este mensaje, como dicen nuestros invitados, que también va dirigido hacia el inquilino de la Casa Blanca. Son ataques terroristas lo que ha emprendido y lo que hace Ucrania en Rusia, denunciaba Nevencia, además de señalar que hay una doble moral. Ya volvemos. No van a ayudar los encantamientos sobre un alto al fuego en la esperanza de recuperarse de las pérdidas contundentes en el campo de batalla. No serán útiles para Zelensky sus condiciones absurdas que no tienen en cuenta la realidad, que perdió desde hace mucho, que presenta en respuesta a las propuestas de Estados Unidos, anulándolas. Y de repente, la Comisión Europea habla sobre la necesidad para la Unión Europea de dialogar con Rusia en algún momento. Y quiero preguntar, ¿dónde estaban antes? Nunca nos hemos cerrado al diálogo, pero ustedes, otra vez, arrogantemente suponen que nunca lleguemos hasta este punto porque Rusia será estratégicamente derrotada. Hasta que el líder del régimen de Kiev no recupere la razón y no acepte las condiciones de unas negociaciones realistas, vamos a resolver los problemas por la vía militar. Se le advirtió hace mucho, las condiciones de las negociaciones para él empeorarán con cada derrota diaria. Vamos a sumar otro elemento también para la fotografía a través de esta imagen. Ahí ven, es el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Italia, el general Luciano Portolano. Ha confirmado que el continuo apoyo militar a Ucrania ya supera los 11 decretos interministeriales de suministro de material bélico, decía. Estas declaraciones se generan antes de la aprobación de un nuevo decreto que va a extender, escuche bien, la ayuda civil y militar de Italia a Kiev por un año más, incluyendo municiones, artillería, equipos de combate, asistencia en salud, logística y reconstrucción de toda su red eléctrica, sumado ya a estos 12 paquetes de ayuda militar que han sido entregados en los últimos 4 años. Aquí, 2 escenarios. Primero, Anester, importante entender cuál realmente es el papel que está jugando actualmente el continente europeo, que además sigue siendo otro blanco de la propia administración de Trump. Uy, ahí el papel es bastante complicado porque por un lado hay algunos de los países de la Unión Europea, hay que decir, y bueno, la propia dirección de la Unión Europea que está empeñada en, pues casi podríamos decir en la guerra con Rusia. O sea, siempre están señalando que Rusia los va a atacar y que es sobre esto que están actuando, digamos, apoyando a Ucrania, pero en el entendido de que es un muro de contención contra Rusia o es una amenaza creciente contra Rusia, porque quieren justamente debilitar la posibilidad de que Rusia tenga una fortaleza, digamos, capaz de extenderse, dicen ellos, hacia Europa. Cosa que no está planteada por Rusia, eso hay que insistirlo. Esta idea que señalaba el compañero de en Rusia hay una administración, digamos que es estratégicamente sensata y que entiende que no se trata de contestar abruptamente y de desatar una guerra, pues digamos que más bien la está promoviendo Occidente. Pero entonces allí el papel de Europa es complicado porque al mismo tiempo que está jugando esta, digamos, esta función, esta carta, está siendo golpeada por la posibilidad de que Estados Unidos avance sobre el propio territorio europeo, que es el de Groenlandia, o sea, que es un territorio que evidentemente creo que va a terminar siendo cedido, por lo menos en parte, ¿no? Para que Estados Unidos ahí ponga sus bases, para que entren sus empresas a explotar los recursos del subsuelo y sobre todo para el control del paso del Ártico. Yo creo que hoy la guerra, incluso la guerra de Ucrania en parte, está desplazando su eje hacia el Ártico, de manera que
lo que se está tratando de fragilizar en la región de la Europa del Este, en realidad está jugando un rol importante para la manera como se dirime el paso del Ártico, digamos, las posiciones que se pueden tener ahí, porque ahí pues ya la posición fuerte es la de Rusia, ¿no? No solamente porque controla la mayor parte de las aguas territoriales o de los hielos territoriales, podríamos decir, sino también porque controla la tecnología de paso, o sea, los rompehielos, este tipo de instrumentos que están permitiendo que el Ártico se convierta realmente en un paso de traslado internacional muy importante, porque agiliza muchísimo el comercio, porque disminuye el gasto de combustible, en fin, por muchas razones. Esa digamos, negociación en el Ártico, desde mi punto de vista, también se está jugando en Rusia, y por eso Europa está presionada todavía por Estados Unidos. Gran Bretaña incluso juega ahí el papel de pilar de Estados Unidos hacia la contención de Rusia, hacia la fragilización de Rusia, y mantenerla en una situación de desgaste regional que haga que tenga menos condiciones también de fuerza en el terreno pues más global. Y esto también, de alguna manera, lo que explica Esther Ceseña, Cristian, nos ayuda a entender que lo que sucedió en 2014 con el denominado Euromaidán, con ese golpe generado, digitado también desde Estados Unidos, siempre ha sido bajo una razón geopolítica, nunca bajo otra razón que no sea esa. Bueno, nuestro continente, nuestra región de América Latina, lo está viviendo hoy en carne y hueso. Pero una Europa que además tendrá que tomar una decisión en medio de los escándalos de corrupción que han sacudido a la cúpula del Ejecutivo ucraniano. Hay cambios en el Ministerio de Defensa, hay cambios en el Ministerio de Energía, y nadie responde además por los millones de dólares de los contribuyentes, y varios de esos también son estadounidenses. ¿Está a tiempo Europa de virar en su posición, dándose cuenta de toda esta amenaza real, que al final de cuentas nunca fue Rusia? Exactamente, es muy cierto lo que decís. Y vos sabés que, si me permitís 30 segundos, vos cuando marcabas antes lo de la posición de Italia y este nuevo flujo de dinero y de ayuda militar, pensaba cómo cuando fue la crisis del COVID, Rusia mandó hospitales de campaña y ayuda médica desinteresada a Italia, ¿no? Qué gente realmente despreciable estas élites políticas europeas, en particular en este caso Italia, que pagan con esa moneda, ¿no? Pero bueno, dicho esto, realmente yo creo que en Europa el problema que tienen, como lo acabo de señalar, una élite política sumamente corrupta, porque parte de la corrupción de Ucrania, o sea, los contribuyentes europeos que pagan y millones, se calcula 1,5 millones ya de ucranianos que han muerto, militares, soldados ucranianos que han muerto por esta locura, para que se llenen de plata estos corruptos europeos y ucranianos, y para que ciertos ucranianos puedan defecar en inodoros de oro. Todos lo vimos esto, es realmente un descaro, un cinismo y una calidad humana tan baja muestran que realmente indigna. Y aparte de ser todo esto, de ser corruptos, de ser gente despreciable, aparte son unos locos impredecibles y quieren llevar al mundo a una situación realmente de mucho riesgo, como lo señalaba antes, porque como también muy bien marcaba la colega, sugieren cosas que son realmente contradictorias entre sí mismas, las que ellos mismos sostienen, porque por un lado hablan de esta amenaza militar terrible que es Rusia para Europa, una amenaza existencial, los va a invadir a todos y va a llegar hasta Lisboa, y al mismo tiempo dicen que Rusia está totalmente debilitada, que prácticamente está quebrada y que está perdiendo esta guerra de desgaste que claramente está ganando. Entonces, ¿cómo pueden ser coherentes? ¿Cómo pueden ser ciertas las dos versiones que ellos mismos nos dan? O es débil y está perdiendo, o es tan poderosa y peligrosa que están realmente bajo una amenaza existencial.
Bueno, sí, perdón. Y lo que marcabas también de Maduro, ¿no? De nuestra región, ¿no? Y pensaba cómo estas élites corruptas europeas también están entre los que se dan el lujo de reconocer o no reconocer legitimidad de elecciones ajenas y también son responsables, porque ahora, condenando la barbaridad que hizo Donald Trump en Venezuela, no se quitan la culpa de haber tenido esa actitud miserable e injerencista. Y sinceramente, yo coincido también con la colega, Groenlandia va a ser tomada por las buenas o por las malas por Estados Unidos, como lo señaló Donald Trump. Y sinceramente, en ese momento yo no me voy a entristecer para nada, porque van a estar recibiendo justicia poética, porque va a ser el momento en el que los pandilleros que le hicieron el caldo gordo al matón del barrio, de repente el matón del barrio se dio vuelta y les pegó a ellos una bofetada en la cara. Así que, pero creo que realmente, y con esto cierro, estos globalistas europeos que responden solo a esa corporatocracia, a esos fondos de inversión internacionales, como lo vemos, esos presidentes como Macron, que responde a la banca Rothschild, Merz en Alemania, BlackRock, y así se puede hacer la radiografía de todos, son mayoría desgraciadamente frente a otros que son soberanistas y que sí piensan en sus pueblos, como puede ser el primer ministro húngaro Viktor Orbán, o también Robert Fico de Eslovaquia, que quisieron matarlo, hay que decirlo, estos 5 disparos por su posición contra la corrupción en Ucrania y contra la guerra contra Rusia. Pero bueno, hasta que las sociedades de Europa no tomen conciencia de esto y ellos mismos saquen a estos patanes del poder, le veo poco futuro al viejo continente. Quiero analizar rápidamente este otro escenario que no deja de ser importante en medio también de este contexto. Veamos. Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal de Rusia, señalaba esto al momento de la inauguración de un nuevo periodo legislativo de esta Duma y decía: avanzar a un mundo sin reglas, marcado por la violación de la soberanía de los estados y el debilitamiento del orden internacional, es peligroso. Ana Esther, esta es una pregunta de rigor. ¿Dónde queda en medio de todo esto el derecho internacional? Pues no queda, realmente lo están haciendo pedazos. O sea, Trump lo que está haciendo es que, justo como no va a cumplir con las normas internacionales, pues se sale de todos los organismos que han sido creados, que incluso en parte han sido creados por ellos mismos, porque realmente ese derecho internacional no está, digamos, acorde con los tiempos de, pues, un poco de barbarie, de avasallamiento del mundo que necesita hoy Estados Unidos, digamos, en este proceso nuevamente de expansión territorial que trata de colocar nuevamente el territorio mundial de manera disciplinada bajo sus criterios, pero que le es indispensable porque de otra manera no va a ser capaz de mantener su estatus de líder, pero tampoco el ritmo de la competencia. Está en ese terreno muy desgastado Estados Unidos y está, digamos, son apuestas muy variadas las que está haciendo para poder restablecer sus condiciones de preeminencia, pero para poder restablecer esas condiciones necesita violar casi todos los parámetros del derecho internacional mientras recompone sus fuerzas. Y bueno, entonces el derecho internacional está de algún modo siendo defendido por los pueblos, por aquellos que se suponía que no respetaban el derecho internacional, ¿no? Países de, digamos, ex bloque socialista, que siempre se dijo que eran los que no respetaban esas normas, y sin embargo son aquellos que las están intentando restablecer en este momento. Quiero agradecer a Ana Esther Ceseña y a Cristian La Mesa por habernos acompañado con sus valiosos análisis hoy para nuestros televidentes del Mapa. Vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Rusia, ataque por represalias. Hablemos de esa doble moral. Ante los ataques terroristas de Kiev hacia Rusia, han sido varios los países que han venido condenando la doble moral de Occidente, donde la responsabilidad de toda esta situación recae eternamente sobre quienes sentaron las bases de un conflicto desde el Euromaidán. El terrorismo contra la soberanía absoluta de un país no puede justificarse de ninguna manera y las represalias justas no pueden demonizarse bajo ningún argumento. Hablemos también de corrupción. Los megaescándalos de corrupción siguen envolviendo al régimen de Kiev. El Parlamento ucraniano ha aprobado ya la dimisión del ministro de Defensa y otros altos cargos ejecutivos, entre ellos el de Energía, en medio de una malversación de casi $100 millones en el sector energético, implicando a un amigo cercano de Volodymyr Zelensky, quien ahora está prófugo en el extranjero. 3. Europa. Al menos 45 personas han muerto debido a los ataques que ha emprendido Ucrania contra civiles rusos desde inicios de este 2026. Mientras Europa guarda silencio y se empeña en esconder los hechos y minar un posible acuerdo de paz, entregando más armamento a Kiev, en lo que insisten en mantener una guerra eterna para seguir enriqueciendo al complejo militar e industrial, cuando se dan cuenta que el gran enemigo nunca fue Rusia, sino Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.